Habían pasado 3 días desde que su hermana mayor había dejado de existir. Por eso decidió moverse. Su hermana le había dicho que no se moviera de donde estaba, pero eso ya no era su hermana, al igual que un trozo de carne ya no era una vaca viva. No más de lo que una salchicha era un cerdo, o un huevo era un pollito, o un pollito adulto. Una gallina no era ni su carne ni su huevo. El niño, que acababa de cumplir 10 años, se arrastró con cuidado desde entre las tablas del suelo donde se había escondido. Sus pantalones estaban mojados con su propio excremento y le daban una comezón desagradable, pero no era nada que no pudiera soportar. Más apremiante era el dolor de sus articulaciones rígidas, y el esfuerzo angustiante de tratar de evitar que las tablas del piso chirriaran. El clamor de los invasores era ahora más lejano, afortunadamente, pero aún así, no había un mejor sustituto para la cautela. Su hermana le había dicho que siempre tenía hambre, pero extrañamente, ahora no se daba cuenta del vacío de su estómago. Quizás era el barro que se había metido en la boca para evitar que su estómago gruñera por el aroma quemado de aquellos a los que una vez había amado. Ella le había enseñado que la tierra aquí era comestible, y que en tiempos de hambruna, la gente a veces la comía. Su garganta estaba tan áspera y seca como los días de verano, cuando había jugado hasta el mediodía. Su cabeza tronaba de dolor, sus sienes palpitaban al ritmo de su corazón con un gran y profundo dolor, como si estuvieran siendo golpeadas repetidamente. No se molestó en mirar alrededor de la habitación mientras se escabullía por el suelo hacia la cocina. Se había volcado una olla de sopa y faltaba un cuchillo de cocina. La jarra de agua estaba rota, pero el fondo estaba intacto. Se inclinó sobre el jarrón, como lo hubiera hecho un perro, sorbiendo todo lo que pudo antes de tener que levantarse para respirar. Si hubiera sabido que el agua simple podía ser tan deliciosa, nunca le habría rogado a su hermana que añadiera azúcar a sus bebidas. Luego, finalmente, se sentó en el suelo, sin siquiera tomarse el tiempo de limpiarse la boca mientras miraba el interior de la casa. El armario estaba astillado, un desastre violento, las ropas de su hermana arrancadas y esparcidas por todas partes. Entre los escombros, vio la cinta que le había dado para su cumpleaños. Había marcas de pequeños pies descalzos pisándolo todo. El arco de su padre, que había estado colgado en la pared, estaba roto. La bolsa de medicinas de su madre había sido desgarrada y luego tirada a un lado. ¿Cuándo desaparecieron nuestros padres? Intentó recordar cómo eran su madre y su padre, pero como siempre, solo podía evocar imágenes borrosas. Su padre, un guardabosques, y su madre, una mujer curandera, murieron, según se le dijo, en una epidemia antes de que tuviera la edad suficiente para recordarlos. Su madre, insistente en cuidar de los demás, había contraído la enfermedad. Y su padre, que había estado en el bosque buscando algo para comer, también había caído enfermo. Después de eso, fue su hermana mayor quien lo crió. Y él había visto hasta el final lo que le había sucedido. Se apoyó contra el armazón de una cama destruida y se levantó lentamente. La habitación era un desastre, cubierta de barro y sangre y algo pegajoso. De alguna manera, esto no se sentía bien. Pero, ¿por qué? Ladeó su cabeza, perplejo el niño, pero le vino a la mente inmediatamente. Esta ya no era su casa. Esta casa ya no era su hogar. Buscó el cofre del tesoro escondido bajo la cama. La tapa estaba rota y alguien había rebuscado entre el contenido. Contenía las bonitas piedras que había encontrado mientras jugaba con la chica de la casa de al lado, algunas flores secas prensadas y un palo del tamaño perfecto para ser una espada. Ahora todo estaba destruido, robado, perdido. Buscando a través de la caja, pensó que había agarrado la daga de su padre. Era un recuerdo suyo, con una empuñadura de cabeza de halcón, confiada al niño por su hermana. Pero todo lo que pudo encontrar fue la vaina de la daga, y la arrojó de nuevo a la caja. Cuando salió de la casa, sintió algo en la suela de su zapato. Era el bolso de su hermana. Era solo una bolsa de cuero liso, pero estaba cosida con un patrón de flores. Lo tomó en sus manos y escuchó el tenue tintineo de las monedas que había dentro. Tiró de la cuerda y luego colgó el bolso alrededor de su cuello, metiéndolo dentro de su camisa. Se aseguró de cerrar bien el bolso para que no hiciera ruido. Poco a poco, se asomó por la puerta, asegurándose de que no estuvieran cerca, y luego salió. El cielo era de un negro rojizo y espantoso. ¿Era por la mañana o por la tarde? No se dio cuenta. Su sombra se extendía, de modo que se pegó a la pared de la casa para ocultarla, como si estuviese jugando al juego de pisar la sombra. Eventualmente, llegó lo suficientemente lejos a lo largo de la pared como para echar un vistazo a la casa de al lado. No es que necesitara mirar. Colgando de la rama de un árbol en su patio, donde había habido un columpio en el que le gustaba columpiarse, estaban los cuerpos de los esposos que habían vivido allí. Aparte de su hermana, eran las únicas personas que había podido ver en los últimos 3 días. Pero apenas
apenas sintió algo al respecto, ya que ya no le parecían humanos. ¿Y qué hay de ella?, me pregunto. Se le dificultó decidir si buscarla o no, pero pronto se dio cuenta de que era una pregunta que no necesitaba responder. Si ella hubiera regresado, habría sido en carruaje, y los restos deberían estar en alguna parte. Si no había carruaje, significaba que no había llegado ninguno. Significaba que todos sabían que esta aldea había sido atacada por goblins. Todos lo sabían, y nadie había venido. Podía oír voces emocionadas en la distancia. El crepitar de una fogata. Los sonidos de la cocción. Apretó el puño y se mordió el labio, pero por mucho que se clavara las uñas en las manos, por mucho que se mordiera, no podía hacerlas sangrar. Era tan terriblemente frustrante. Si hubieran sabido que estaba aquí ahora, pensando esas cosas, solo se habrían reído de él. Eso era todo. Para cuando atacaran la siguiente aldea, ya se habrían olvidado de él. Debería salir a la carretera del pueblo. Nunca había estado en la ciudad. No tenía ni idea de lo lejos que podría estar, ni de si era posible caminar hasta allí. Pero sentía que era su única opción. Entonces, de repente, sus rodillas se doblaron, y tropezó. Parecía que no tenía fuerzas para estar de pie. Pero debo seguir adelante. Empezó a arrastrarse por el suelo, forzando a su cuerpo a moverse hacia el camino. Sus codos y rodillas se rasparon, pero los ignoró y siguió moviéndose. Se arrastró con determinación por senderos, entre arbustos, pasando por lugares en los que había estado corriendo alegremente hasta hace unos días. Ignoró los pensamientos inútiles que burbujeaban en su mente. Se concentró en mantener sus brazos y piernas en movimiento. Transcurrió mucho tiempo. Su entorno se fue oscureciendo gradualmente, lo que significaba que quizás el cielo rojo de antes había sido el crepúsculo. No se molestó en mirar desde el barro, incluso cuando las estrellas aparecieron sobre él y las lunas gemelas comenzaron a brillar sobre él. Pronto, estaría en la valla que marcaba el límite de la aldea. Aquella por la que él y esa chica una vez se habían colado, solo para ser regañados por su hermana. Si pudiera pasar esa valla, estaría afuera. Sería la primera vez que abandonaba su aldea, y sería porque su aldea había sido destruida por goblins. Grob. 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 Pero parecía que las cosas no serían tan sencillas. Ahí estaban. No eran mucho más altos que él, como si fueran unos mocosos de una aldea vecina. Pero eran mucho, mucho más horribles. Lo sabía porque había visto cada minuto de lo que habían hecho. Sabía por qué estas criaturas, normalmente reputadas por vestirse con harapos, tenían trajes nuevos esta noche. Estaban de pie, apáticos, alrededor de la valla, con lanzas en sus manos. Hasta el chico se dio cuenta de que eran guardias. Había visto a los adultos de su aldea haciendo el cambio de guardia en la puerta de la aldea, así que sabía lo que era un guardia. ¿Había otros caminos que salían de la aldea? Intentó pensar, pero su mente estaba confusa y era difícil. Había unas cuantas calles laterales que había descubierto mientras jugaba, pero no podía imaginar que los goblins no las hubieran encontrado también. Respiró lo más silenciosamente posible, intentando permanecer oculto, pero de repente, un par de pupilas ardientes se giraron en su dirección. Él me ha visto. El chico aprendió entonces que los goblins podían ver en la oscuridad, aunque ese conocimiento llegó demasiado tarde para serle útil. Agarró una piedra con su mano derecha y se puso en pie, lanzó la piedra. Podría haber sido de noche, pero tenía la luz de las lunas y las estrellas. La roca silbaba por el aire en un arco. Gobor. El goblin gritó, acompañado por un crujido húmedo. Cayó al suelo, retorciéndose, sangre saliendo de su nariz. Colocó sus manos sobre su cara e hizo una especie de gimoteo en pánico. Forzando sus piernas temblorosas a moverse, el niño cogió otra piedra y empezó a correr. Gobrr. El goblin que quedaba se había estado riendo de la desgracia de su compañero, señalándole con su lanza. El chico sabía que no lo lograría a tiempo, pero no le importaba. Ahora el otro duende, balbuceando de rabia, levantó su lanza. «Muere, monstruo asqueroso», pensó el chico. Agarró la piedra tan fuerte como pudo. La oxidada punta de la lanza se precipitó hacia él. Para él estaba claro que este sería el final. La única pregunta real era si el fin llegaría aquí, inmediatamente, o en los próximos días. Ahora lo veo. En ese momento, hubo una ráfaga de viento frío desde el oeste, como los que soplan por la noche. No entendía lo que había pasado. Solo notaba un silbido, como una flauta. Entonces las cabezas de los duendes frente a él salieron volando, y el sonido se transformó en chorros de sangre. Usó su manga para limpiar la sangre oscura que salpicó en su cara. Su hermana mayor ya no estaba allí para regañarlo por sus malos modales. El chico tiene valor, por lo menos. En ese momento, pensó que había visto un horrible y arrugado rey anciano.
Pero tan pronto como se dio cuenta de ello, un dolor profundo y pesado le atravesó la cabeza, y la oscuridad se apoderó de su conciencia. No fue hasta que se recuperó que se dio cuenta de que había sido noqueado. Y el fin aún no ha llegado. Otra aldea destruida por goblins. Nunca sería nada más que otro número en otro informe proporcionado al rey, que nunca sabría ni siquiera el nombre de la aldea. Tal vez ni siquiera los dioses sabían cómo se llamaba la aldea. Fin del capítulo. 黙ってゴミなんだよな。聞けねえってのかよ。殴りに来たんだ。プラチナムカツか。帰ってくんな。バーカ。何を年頃ぶっちゃって。謝って殴ろう。かなり引きますね。むしろ嫌いです。話しかけないでください。ちょっと触んないでくださいよ。近寄らないでください。あなたは変態です。